En este video veremos la segunda parte de las propiedades de los fluidos. En el video anterior vimos algunas de las propiedades que son las más conocidas, como podrían ser la densidad, peso específico, gravedad específica. Y en este video hablaremos de dos propiedades que probablemente no son muy conocidas, como son el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de expansión volumétrica. Pasemos entonces a la presentación. Muy bien, pasemos entonces a algunas de las propiedades que probablemente cuesten un poquito más de trabajo, como es el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de expansión volumétrica. Nosotros sabemos por pura experiencia que el volumen o la densidad, ya vimos que las dos están asociadas, de un fluido cambia con respecto a la variación de la temperatura y la presión, lo que mencionábamos con anterioridad. Para disminuir la densidad del agua en un 0.05%, necesitamos aumentar la presión 100 veces. La cantidad de cambio que nosotros tenemos es diferente para cualquier tipo de fluido que nosotros tengamos. En ese ejemplo en particular, entonces hablamos del agua, pero no necesariamente va a ser lo mismo para mercurio o va a ser lo mismo para gasolina o sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el fluido con el cual estemos trabajando, entonces será más o menos susceptible a los cambios en presión y temperatura. Es por lo tanto que se utiliza entonces el módulo de elasticidad y el coeficiente de expansión volumétrica para decir qué tan susceptible es mi sistema a los cambios para el modo de elasticidad, a los cambios de presión, y para el modo de expansión volumétrica, para los cambios de temperatura. Comencemos entonces con el coeficiente de compresibilidad, que también se le conoce como módulo de elasticidad o módulo de compresibilidad. La ecuación nos dice lo siguiente: el coeficiente de compresibilidad kappa es igual a menos el volumen de mi sistema multiplicado por la derivada parcial de la presión con respecto al volumen a una temperatura constante. ¿Ok? Otra vez, el coeficiente de compresibilidad es igual a menos el volumen específico de mi sistema multiplicado por la derivada parcial de la presión con respecto al volumen específico a una temperatura constante. Nosotros ya vimos que el volumen específico y la densidad están relacionados entre sí, por lo tanto yo puedo escribir esta misma ecuación con la densidad. El coeficiente entonces de compresibilidad sería la densidad multiplicada por la derivada parcial de la presión con respecto a la densidad a una temperatura constante. ¿Por qué derivadas parciales? Por lo que dijimos acá arriba. Se sabe que el volumen de un fluido cambia con respecto a una variación en su temperatura o su presión. Entonces tenemos dos dependencias. Dependemos tanto de la presión como de la temperatura para ver cuál es el cambio en el volumen en este caso, o en la densidad. Entonces, dado que tenemos dependencia con relación a dos variables, como lo son, presión y temperatura, entonces, si nosotros queremos ver cómo es que cambia con el coeficiente de compresibilidad, si nosotros queremos saber cómo es que cambia el volumen con respecto a la presión, lo ideal es dejar la otra variable como constante. Entonces, por eso es que tenemos derivadas parciales aquí. Podemos reescribir esta ecuación cambiando las derivadas parciales por deltas, dado que muy probablemente estaremos trabajando con estados fijos, estado 1, estado 2, etcétera, etcétera. Entonces, el coeficiente de compresibilidad va a ser aproximadamente igual a menos el cambio en la presión, es decir, presión 2 menos presión 1, por ejemplo, sobre el cambio en el volumen dividido el volumen que teníamos. Y esto a su vez, entonces lo puedo escribir con densidades, y quito el signo negativo y me queda el cambio en la presión dividido el cambio en la densidad sobre la densidad. Veamos entonces ahora cómo es que cambia la densidad y el volumen con la temperatura. Para eso utilizamos el coeficiente de expansión volumétrica o expansibilidad volumétrica, beta. Entonces lo definimos como beta igual a 1 sobre el volumen, otra vez derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura cuando la presión permanece constante. Entonces esto es igual a 1 menos la densidad por la relación que dijimos anteriormente,
la derivada parcial de la densidad con respecto a la temperatura para una presión constante. Las unidades de esto entonces son de 1 sobre Kelvin. Podemos reescribirlo en forma de deltas si nosotros estamos trabajando entre dos límites, y podemos ver que delta V, que sería volumen específico 2 menos 1 dividido el volumen específico del sistema, sobre el cambio en la temperatura, T2 sobre T1. Y de manera similar, entonces, cambiando el signo para la densidad. Estas son entonces los dos coeficientes que hay que tomar en cuenta cuando nosotros estamos hablando de cómo es que cambia la densidad o el volumen específico de mi sistema cuando está bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Un valor grande de beta lo que nos dice es que hay un cambio considerable en la densidad con la temperatura, y el producto beta por delta T entonces representa la fracción de ese cambio, el cambio en el volumen del fluido que corresponde a cierta delta T, a cierto cambio de temperatura, obviamente cuando tenemos un valor de presión constante. Para el caso entonces del coeficiente de compresibilidad, un valor grande del coeficiente de compresibilidad nos dice que necesitamos un aumento grande en la presión para tener una disminución significativa en el volumen específico o densidad del sistema. Obviamente, dado que en mi sistema pueden existir los dos cambios, es decir, no puedo delimitar el sistema a que únicamente sienta los cambios de la presión o sienta los cambios de la temperatura. Entonces, si yo quiero escribir la ecuación completa de decir cómo es que cambia la densidad o el volumen específico de mi sistema bajo cambios en la presión y la temperatura, entonces lo escribo de la siguiente manera, ¿no? El cambio en el volumen o la derivada del volumen específico entonces vendría dada por la derivada parcial del volumen con la temperatura a una presión constante por el cambio en la temperatura, más la derivada parcial del volumen específico con respecto a la presión a una temperatura constante por el cambio en la presión. Dado que nosotros conocemos que esto es beta y que esto entonces es 1 sobre kappa, que llamaremos alfa, entonces podemos reescribir esta ecuación de aquí de esta manera, en donde tenemos ya entonces únicamente dP y dt con los coeficientes de expansión volumétrica y con el inverso del coeficiente de compresibilidad. Entonces, dado que nosotros trabajaremos en los límites de dos sistemas y digamos cambios infinitesimales no vamos a estar tomando en cuenta, podemos reescribir esta ecuación, este volumen específico lo paso del otro lado dividiendo y lo que me va a quedar es el cambio en el volumen sobre el volumen del sistema, o lo que es lo mismo, menos el cambio en la densidad sobre la densidad del sistema, es igual a lo que tenemos aquí cambiando las derivadas por deltas. Entonces, el coeficiente de expansión volumétrica por delta T menos el inverso del coeficiente de compresibilidad por delta P. Esta ecuación, entonces, lo que nos estaría diciendo, nos estaría proporcionando la información de cuánto es que cambia el volumen cuando nosotros tenemos un cierto cambio en la temperatura y en la presión en mi sistema, conociendo obviamente cuáles son estos coeficientes de expansión volumétrica y el coeficiente de compresibilidad del sistema. Nosotros ya habíamos dejado claro que estaremos trabajando con lo que serían fluidos que consideraremos incompresibles, es decir, que su cambio en el volumen es despreciable con respecto a los cambios de presión. Sin embargo, es importante conocerlos y vamos a ver algunos ejemplos en los cuales esto se cumple, es decir, la incompresibilidad del sistema se cumple y con lo único que me quedo entonces es con el cambio de la densidad con respecto a la temperatura, y vamos a ver también algunos ejemplos en donde no se cumple y el cambio en la presión sí que cambia de manera no muy grande, pero sí significativa la densidad de mi sistema. Pero eso será en videos posteriores. En el siguiente video lo que estaremos viendo es una de las propiedades más importantes de las cuales estaremos discutiendo en esta unidad, como es la viscosidad del sistema. Vamos a definir qué es la viscosidad, cómo es que la podemos calcular y por ahí entonces estaremos resolviendo algunos problemas. Nos vemos en el siguiente video.